Buenas noches, mis amados hermanos y mis amadas hermanas y amigos que nos escuchan. Damos gracias al Señor y bendiciones de Dios para cada uno de ustedes en esta noche. Hoy vamos a continuar con el estudio acerca del pecado que mora en mí, que iniciamos el domingo anterior. Y vamos a ver hoy cuál fue el alcance que tuvo el perdón de Jesús en nosotros. O sea, hasta dónde llegó, cuán grande fue, cuál es la dimensión del perdón que nos dio Cristo a nosotros. Número uno, vamos a ver que con ese perdón Él nos salvó. Dice la palabra en Lucas capítulo 19 y el verso 10, que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quien nos salvó, dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios vino a buscarlo a usted, vino a buscarme a mí, que estábamos perdidos, y vino a salvarnos, a darnos salvación. Y dice la palabra del Señor que esa salvación ya estaba en la mente de Dios desde el tiempo antiguo. Desde el principio, Dios ya había pensado en usted y en mí y en todas las personas del mundo que necesitan de Cristo Jesús. Número dos, también Él nos dio vida. Con su perdón nos dio vida. Efesios 2:5 dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y en Juan dice en el capítulo 10 y el verso 9 y 10, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor, cuando nos perdona, también nos dio vida a nosotros muertos, ¿verdad? En pecados, a una muerte segura. Él dice, nos dio vida en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que el que por Él, porque Cristo es el camino, es el único camino por el cual nosotros podemos alcanzar salvación, y los que ya la hemos alcanzado. La palabra dice también acerca del enemigo, dice, el ladrón no viene, en el verso 10, no viene sino para hurtar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás nos quiere destruir al mundo, quiere matar, quiere robar, y quiere también, ahora que nosotros somos hijos de Dios, somos objetivo de sus planes, de sus maquinaciones, y Él está con la mira sobre nosotros. Pero dice el Señor, yo he venido ¿para qué? Para que ustedes tengan vida y la tengan abundantemente. O sea, para que nosotros vivamos una vida de abundancia. Y cuando tal vez mencionamos esa palabra de abundancia, pensamos en muchos víveres o en cosas, en comida. No, también es una vida abundante espiritualmente, una vida de regocijo, una vida llena de gozo, de alegría, de servicio al Señor. Y sabemos que también cuando nosotros servimos a Dios, Él trae también lo que nosotros vamos a necesitar en esta vida que vivimos. Número 3, Él nos hizo también, dice, hombres y mujeres nuevos en Él. Colosenses 3:10 dice la palabra del Señor. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestido del nuevo, ¿verdad? El nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva vestimenta. Y dice que nosotros día a día nos vamos renovando hasta tener un conocimiento pleno. El cristiano, el Hijo de Dios, como estudiamos la palabra, como estamos indagando en ella, siempre vamos a ir adquiriendo conocimiento, dice la palabra del Señor, hasta que ese conocimiento sea pleno, sea completo. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que este hombre, este Alexis y usted, fuimos crucificados juntamente con él. Y entonces dice la palabra, ¿para qué? Para que nosotros ya no sirvamos más al pecado.
Ese pecado, ¿verdad?, que hablamos el domingo pasado, que está en nosotros, pero que no necesariamente tiene que ser un estilo de vida o tiene que ser parte de nosotros. Ahora, ¿cómo entonces, si el Señor me dio todas estas cosas, cómo debe ser mi vida ahora en Él? ¿Verdad? Partiendo del hecho de que Cristo me perdonó, de que su sangre me limpia de todo pecado, ¿cómo debe ser mi vida ahora en Él? Con todo lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo debo yo entonces vivir ahora? Efesios 2, en el verso 1 al 10, nos dice así, hermanos. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice la palabra del Señor, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora y opera en los hijos de desobediencia. Nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Es clara ahí, anduvisteis. Anduvimos en otro tiempo, siguiendo esa corriente del mundo, sin Cristo. Mas cuando Cristo nos perdona, como leímos hace un momento, dice, Cristo nos perdonó, ¿para qué? Para que ahora tengamos vida. Nosotros andábamos en la corriente del mundo hacia una condenación eterna sin Cristo. Conforme dice a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Los que están en el mundo, que todavía no quieren obedecer a la voz de Cristo. Número 3, dice la palabra ahí en el verso 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra condición sin Cristo, dice, era en nuestra carne y hacíamos lo que nuestra carne quería. Más ahora, dice, en Cristo somos diferentes, hermanos. Ahora en Cristo vivimos no conforme en la carne, sino conforme al Espíritu que mora en nosotros. El número 4, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, muertos, Él nos da vida con Cristo Jesús. Él resucitó para que también nosotros un día resucitemos, hermanos. Esa es la vida que Él nos dio. Dice el verso número 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debe ser mi vida? Dice la palabra que antes yo vivía conforme a la carne, conforme a la voluntad del dueño de la potestad del aire, Satanás, ¿verdad? El que anda haciendo el mal, el que quiere, dice la palabra del Señor, siempre quitarnos la paz que Dios nos dio. Él nos va a atacar, Él nos va a estar siempre sobre nosotros. Pero la palabra del Señor dice que nosotros que estábamos muertos en esos pecados, Él dice, Cristo, Dios por medio de Jesús, nos dio vida en Él. Y también dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, mis hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Que nosotros podamos decir que ya estamos disfrutando de toda esa preciosura que Dios tiene para nosotros. Dice el verso 10, porque somos hechura suya. Recordemos al principio, dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con el perdón, entonces, ¿cuál debe ser nuestro caminar? Ya no andar conforme a la carne. ¿Por qué dice la palabra? Porque somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y esas buenas obras, debemos de hacer aquí hincapié, hermanos, en esto. Esas buenas obras no son las obras de nosotros.
las que nosotros creemos, ¿verdad?, que son buenas. No, dice que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, son lo que Dios nos pide en su palabra, lo que Dios nos manda hacer. Esas son las obras por las cuales nosotros fuimos creados para andar en ellas. No podemos ni debemos volver, mis hermanos, a hacer lo que hacíamos antes de conocer al Señor. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5 y el verso 10, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Hermanos, dice la palabra y es clara con nosotros. Ahora, ¿por qué entonces muchas veces nosotros hacemos lo que no debemos de hacer? Es porque no estamos sujetando bajo la voluntad de Dios esa parte, esa debilidad. Y hermanos, Satanás va a trabajar precisamente con el punto débil que nosotros tenemos. Él nos conoce también. Él sabe lo que nosotros hacemos. Él sabe qué es lo que más nos gusta. Y precisamente Él va a meter todo su arsenal, toda su fuerza sobre ese punto débil que nosotros tenemos. Y nosotros sabemos cuáles son o cuál es nuestro punto débil. Y eso tenemos que someterlo bajo el dominio, bajo la voluntad de Dios, hermanos, para que Satanás no tenga lugar ni pueda aprovecharse de eso, porque si no, sí lo va a hacer una y otra vez, ¿verdad? Por eso muchas veces caemos en el pecado y sabemos y volvemos otra vez, pero la palabra del Señor es clara. Dice en Gálatas, «Estad pues firmes en la libertad». Dice, ya no debemos, como dice la segunda parte, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Éramos esclavos del pecado, dice, y cuando estábamos en el mundo, hacíamos la voluntad del dueño del mundo, ¿verdad? De Satanás, de la maldad que hay en el mundo. Dice, pero Cristo nos hizo libres. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado, vivíamos por el pecado y estábamos, y muchos murieron en el pecado. Mas ahora que conocemos a Cristo, y esta es la oportunidad que Dios le da a todo el mundo, hay una oportunidad en Cristo de dejar el pecado y ser libre en Él. Conociéndole, arrepintiéndonos de nuestros pecados, viniendo a los pies de Cristo y haciéndolo el Señor de nuestra vida. Y dice la palabra, seremos libres en Cristo. Y no debemos, hermanos, volver a estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Tenemos que tener cuidado cuando Satanás trata también de usarnos a nosotros para hacer tropezar a otro hermano, a otra hermana, porque también lo usa. Él conoce nuestra debilidad, mis hermanos. Dice el verso número 13, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Nosotros hemos sido llamados a ser libres, pero eso no nos da, dice la palabra, o no debemos de hacerlo, no debemos de aprovecharnos para utilizar esa libertad que tenemos como ocasión para darle rienda suelta a la carne, al pecado, y entonces sabiendo que Cristo nos perdona, sí, pero vamos a leer ahora un verso, ¿verdad?, más adelante acerca del perdón que Dios nos da cuando pecamos voluntariamente, pero aquí el Señor nos dice claramente, fuimos llamados a libertad, no uses esa libertad como ocasión para la carne. Ah, sí, ya el Señor me salvó, ahora vivo una vida desordenada, vivo una vida como si no lo hubiera conocido nunca, yo sé que soy salvo y al final Él me va. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice que el árbol que da fruto se conoce por sus frutos, da un buen fruto. El Hijo de Dios, que verdaderamente es un hijo de Dios, hermanos, se va a conocer también por sus frutos. Se va a conocer por su estilo de vida, se va a conocer por su forma de ser y andar, hermanos. El Hijo de Dios se va a conocer. El mundo tiene que conocernos, tiene que ver que hay algo diferente en nosotros, tiene que ver que hay cosas que llaman la atención en nosotros. Es esa libertad que Dios nos dio, pero no para hacer lo que ellos quieren, sino, hermanos,
una libertad para que la vivamos en Cristo Jesús. Algunos piensan, hermanos, que como Dios es perdonador, podemos seguir pecando y Él siempre nos va a perdonar. Bueno, Él nos va a perdonar, pero también dice la palabra del Señor en Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya usted y yo tenemos el conocimiento de la verdad. Ya conocemos, ¿verdad?, de Cristo, ya conocemos de su palabra, ya conocemos lo que Él quiere de nuestra vida, ya conocemos de las obras en las cuales Él quiere que caminemos. Y dice, si nosotros pecamos conociendo estas cosas, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, mis hermanos? Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra, nuestro cuerpo viene a ser la morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros pecamos con conocimiento, maquinándolo, preparándolo, dice la palabra del Señor que en ese momento pisoteamos el sacrificio del Hijo de Dios. Tenemos, dice, por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y además afrentamos, ofendemos, entristecemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nos ponemos a ver, hermanos, qué delicado, ¿verdad? Que es, por eso la palabra nos llama, dice, no volváis en Gálatas, no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud. Porque si volvemos, hermanos, todas estas cosas es lo que hacemos con lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice el verso 39, ahí donde estamos leyendo, hermanos, dice el verso 39, pero nosotros, hablando de quién, de los hijos de Dios, ¿verdad?, no somos de los que retroceden para perdición. O sea, nosotros, los hijos de Dios, hermanos, no podemos estar retrocediendo para volver otra vez al mundo, para revolcarnos otra vez en el mundo, para hacer las cosas que hacíamos antes. Ya no. ¿Por qué? Porque ahora somos hombres y mujeres nuevos y nuevas en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Dice la palabra, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros ahora tenemos fe en que nuestra alma es preservada en Cristo y que vamos a ser salvos en Él y que somos salvos en Él y que eso se nos va a confirmar cuando estemos en su presencia. De eso, dice, somos nosotros ahora, no de los que creyeron o dijeron creer y volvieron otra vez a estar con el yugo del pecado sobre sus cuellos, sobre sus hombros. Dice la palabra en Hebreos 12, versos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso, hermanos, el pecado no puede ni debe ser parte activa en la vida de un hijo de Dios que ha sido regenerado, que ha sido liberado y que ahora está siendo lavado en la sangre de Cristo. No puede ser, hermanos. Cuando esto sucede, dice, Él azota. Y azotar, hermanos, es golpear duro. No es una nalgadita ahí, no, hermanos. Este azote que dice la palabra es duro, es golpear con fuerza. Porque Él nos ama, dice, Él nos disciplina y nos va a azotar a todo el que recibe por hijo si nosotros no estamos haciendo, hermanos,
lo que Él nos pidió, andando en las obras que Él preparó para nosotros. Dios nos amó desde el principio para que andemos como es digno de un hijo suyo, mis hermanos. Colosenses 1:10. Yo sé que muchos conocen este verso de memoria, ¿verdad? Para que andéis, dice la palabra del Señor, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, mis hermanos, que luego del perdón que recibimos, de ese perdón grande, maravilloso, nosotros tenemos que andar como es digno de un hijo suyo, como es digno del Señor, de un hijo de Dios, agradándole en todo lo que hagamos, en las cosas más pequeñas, hermanos, al levantarnos, darle gracias, al comer, dar gracias, al caminar, darle gracias, estar gozosos, estar alegres, agradándole al Señor, hermanos. En todo, dice la palabra, en todo. No solo le agradamos al Señor cuando nos reunimos los domingos en el templo como la iglesia del Señor, no, hermanos. Tenemos que agradarle siempre cuando caminamos, aunque esté este cuerpo de pecado en nosotros. La palabra dice que nosotros podemos agradarle a Él. Y si la palabra lo dice, es verdad, hermanos, y entonces es posible agradarle aunque haya pecado en nosotros. No pecado de costumbre, ¿verdad? Llevando, dice, fruto, el Hijo de Dios, lo dijimos hace un momento, el Hijo de Dios, hermanos, tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. No puede ser que un hijo de Dios nunca dé fruto, que esté ahí y nada, no pasó nada. No, tiene que dar fruto, agradar a Dios, llevar, dice, fruto en buena obra y creciendo, hermanos, siempre, creciendo en el conocimiento de Dios, porque entre más conocemos de Dios, más tenemos defensa contra los ataques del diablo y más tenemos defensa y más vamos a ser fortalecidos en los puntos débiles que nosotros tenemos y que tenemos que dárselos al Señor, hermanos. Yo creo que usted conoce sus puntos débiles, yo conozco los míos. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Hace cuánto sabemos de esto? ¿Los andamos todavía por ahí o ya los hemos entregado al Señor, como dice la palabra? Ya los hemos puesto ante Él. Mira, Señor, mi debilidad, mírala. Tú sabes que soy débil en esto, ayúdame, Señor. Y lo mejor que nosotros podemos hacer, hermanos, para no caer en la tentación y para no caer en el pecado, es huir de él. Es apartarnos. Es apartarnos. Es la mejor defensa que tenemos. Apartarnos de las cosas que no le agradan al Señor. La vida de pecado no agrada al Señor, hermanos. Y nosotros ya somos suyos y debemos agradarle, dice la palabra del Señor en todo. Si hay pecado sin confesar, eso nos va a estorbar para nuestro crecimiento en Cristo. Hoy podemos confesar nuestro pecado y Dios, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de todo pecado, dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es clara la palabra, amén. El pecado no le agrada al Señor. Si cometemos pecado porque somos pecadores, entonces dice la palabra, venga al Señor, confesémoslo. No hay nada más dañino en la vida de un cristiano que un pecado inconfeso, hermanos. Porque eso es como un cáncer, se va haciendo más grande y ese pecado ahí va a ir enfriándonos y va a ir quitándonos el gozo y va a ir quitándonos las ganas de servir al Señor, nos va a quitar las ganas de reunirnos con los hermanos en el templo, como la iglesia, nos va a quitar las ganas de hablarle a otro de Cristo, nos va a quitar todas las ganas, el pecado inconfeso, hermanos. Lo que llevamos ahí y que no se lo hemos dado al Señor y la palabra nos manda, si pecaste,
confiesa, dice, tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Dios no quiere, hermanos, que lo que ya Él limpió esté sucio y ande sucio. Ya Él te limpió a ti, ya Él me limpió a mí. Somos limpios. Dice, Él nos hizo hombres y mujeres nuevas. Él no quiere que nosotros andemos sucios. Y si nos ensuciamos, tenemos la salida, mis hermanos. Vamos a los pies de Cristo. Confesemos nuestro pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de la maldad que haya en nosotros. Recordemos que Él es el justo, Él nos justifica. Y Él nos limpia de toda la maldad que pueda haber en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Les recuerdo una vez más. Para andar, dice la palabra del Señor, ¿en qué? En las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si ensuciamos nuestros vestidos, ¿qué hacemos, hermanos? Cuando nosotros poníamos a nuestros hijos bien guapos, ya sea para ir a la escuela, ¿verdad? O para alguna ocasión especial. Bien limpiecitos. Y cuando venían de la escuela, ¿verdad? Venían, pero sucísimos. Desechábamos a nuestros hijos. Algunas veces los castigábamos, ¿verdad? Porque era necesario. Los corregíamos. ¿Pero qué hacíamos? Lavábamos sus ropas para que las tuviera otra vez limpias. Limpias. Eso dice la palabra del Señor, hermanos. Él nos llamó a libertad, ya no estar en esclavitud, mas si pecamos, confesemos nuestro pecado para que no nos estorbe en el camino que Él ha preparado para que nosotros caminemos. Y Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. No tardes en tomar esta decisión. No tardes en decirle al Señor, mira, hay algo aquí que yo llevo, Señor, ayúdame. Y vamos a orar en este momento para poner esto en manos del Señor, hermanos. Ya sabemos qué es lo que le agrada al Señor. Ya sabemos cómo Dios quiere que andemos ahora. Y ya sabemos qué debemos hacer si pecamos. Pero lo más importante es que el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, no los guardemos, hermanos. Puede haber un pecado de resentimiento ahí en tu corazón contra un hermano, contra una hermana. Puede ser que no lo quieras ni saludar, ni lo quieras ni ver. Es el pecado que llevamos en el corazón. Puede ser que nosotros hablamos mal de alguien, hermanos. Y no le hemos confesado eso al Señor. Es pecado que llevamos en nuestro corazón. Quizás en un momento fuimos estorbo para otro, para continuar en los caminos del Señor con nuestra forma de vivir. Tenemos que confesarlo al Señor. Eso y muchas cosas más que cometemos a diario, hermanos. Malos pensamientos, cosas que ven nuestros ojos, que piensa nuestra mente. Tenemos que someterlo. Necesariamente, hermanos. Tenemos que someterlo bajo la voluntad de Dios. Y que sea Él, porque humanamente nosotros no lo vamos a hacer. Que sea Dios el que quite eso. Si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad.
Señor les bendiga, mis hermanos. Que esta palabra sea para que podamos cavilar en nuestras mentes, para que nosotros podamos pensar cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Qué tal está nuestra vida? ¿Estamos caminando en las obras que Él preparó para nosotros? ¿O estamos sujetos otra vez al yugo? ¿O llevamos pecado sin confesar en nuestros corazones? Dios te llama esta noche para que pongamos eso delante de Él. Y Él es fiel y justo y nos va a perdonar, mis hermanos. Si después tenemos que recibir la reprimenda de parte de Dios, el azote de Dios por nuestro pecado, pues lo vamos a tener que recibir. Pero sí hay algo, hermanos. Si uno castigaba a los hijos, los castigaba con amor, no los mataba. Él también los va a azotar con amor. Pero es mejor no recibir el azote del Señor y andar una vida como es digno de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Vamos a orar. Precioso Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús, por tu palabra preciosa, por tu palabra clara, directa, por tu palabra llena de amor hacia nosotros, porque nos previenes, Señor. Nos previenes de no hacer las cosas que no te agradan. Gracias, Señor, porque esta noche hemos aprendido de ti, que ya somos libres en ti, Señor. No permitas que nosotros seamos instrumento o estorbo para otro hijo de Dios, Señor. No dejes tampoco, Señor, que volvamos otra vez al yugo de esclavitud, pues en ti ya hemos sido libres, Señor. Queremos, Señor, esta noche poner delante de ti ese pecado que no hemos confesado y que nos ha estado estorbando para tener una vida en libertad total en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado. Límpianos de toda maldad, como dice tu palabra en Primera de Juan, Señor. Límpianos de toda maldad. Tú eres justo, Señor. Tú eres misericordioso y tienes amor por nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y es eficaz. Y va a hacer el trabajo que tenga que hacer en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos lleva al conocimiento de toda esa verdad que hay en tu palabra. Hoy nos quedamos, Señor, sometidos a ti, bajo tu tutela, Señor, bajo tus alas. Cuídanos. Que no nos salgamos, Señor, de tus veredas, de tus caminos. Y que vivamos una vida que te agrade, Señor, a ti. Gracias en el nombre precioso que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor. Amén y amén.